Bueno, estamos en la primera nota de esta mañana y es un gusto, la verdad que es un placer siempre tener profesionales, gente que habla con conocimiento verdaderamente de lo que está diciendo y con práctica, porque sabemos que la Analisa Viera, que está con nosotros, es psicóloga social, especialista en grupos de familia, especialista, como me decía fuera del aire, en todo lo que es adicciones, que te has volcado a eso. Y también, bueno, comunicación, liderazgo, neurociencia, todo lo que has hecho para sumar a tu conocimiento y en este trabajo tan complicado que son las adicciones. Muy, pero muy buenos días. Gracias por estar, Analisa Viera. Buenos días a ustedes y muchas gracias por la convocatoria. Al contrario, a nosotros nos suma muchísimo. Tuvimos el otro día el testimonio de Alan, que habló mucho de vos, del apoyo que tiene, y es muy, pero muy importante en un centro de rehabilitación el que haya una psicóloga social, alguien especialista en este tema, ¿no? Sobre todo en familia. Sí, sí, sin dudas. Por supuesto que lo vi a Alan, por supuesto que me emocioné como cualquier otra persona y obviamente que es motivador, ¿no? Poder ver a los chicos, ¿no? Que salen, sobre todo el mensaje es claro, ¿no? Entendemos que se puede salir de las adicciones, que hay un mundo aparte y que hay un mundo que los espera, ¿no? Uno habla de un mundo como algo por descubrir, pero lo entiendo, ¿no? Es casi metafórico, pero de hecho es algo por descubrirse, porque ni ellos mismos muchas veces se conocen también. Entonces, es un proceso, ¿no? De autoconocimiento, por eso también desde Restaurador trabajamos, y en mi espacio particularmente, trabajamos mucho con lo que es la autoestima, ¿no? Esto de empezar a conocerme, empezar a tener un concepto de mi persona, ¿no? Una autoevaluación constante, y eso me permite también, desde la humildad, ¿no? Conocer mis limitaciones, mis virtudes, mis capacidades, ¿no? Mis fortalezas. Y desde ahí es que arrancamos, ¿no? Entendemos que fortalecer el autoestima tiene que ver con primero empezar a conocerme, aceptarme, saber qué cosas puedo modificar, qué otras cosas no, y que también es válido como me siento, ¿no? Sobre todo entender que somos personas que nos merecemos lo mejor, que merecemos sentirnos felices, que merecemos aquello que anhelamos, ¿no? Y entendemos que en ese punto la esperanza es un gran factor de protección. Sentir que algo bueno viene, sentir que algo bueno va a pasar y sentir sobre todo que algo bueno me merezco. Entonces, trabajar desde ahí es el puntapié siempre, ¿no? Exacto, Exacto, exacto. exacto. Hablando Hablando tengo eco, chicos, yo no sé si es, pero hablando justamente del testimonio de Alan y en base a lo que vos decís, ¿no? Pero yo también trabajé mucho tiempo en adicciones y el tema que más cuesta con los chicos cuando dejan, porque dejar el consumo tiene su proceso, pero es más cortito. El tema es después, se encuentran, como vos decís, con ellos mismos, reconocen emociones que no reconocían porque si cuando consumían, si estaban con mucha bronca, consumían, si estaban muy alegres, consumían. Digamos, eh, eso es lo más duro, el enfrentarse a quienes son realmente, el descubrir por ahí, porque por ahí hace 15 años, 20 años que consumen y no tienen ni idea de quiénes son. O sea que tu trabajo es fundamental. Entiendo que tal cual como lo has dicho, ¿no? La desintoxicación es un proceso, ¿sí? Es un proceso que tiene un tiempo de pronto definido de acuerdo al tiempo y al tipo de consumo, pero entender la razón o cómo me fui vinculando con la droga es un poco lo que tenemos que develar, ¿no? Es un poco lo que los chicos tienen que empezar a trabajar y a trabajarse, ¿no? Como psicóloga social obviamente trabajo a partir de dispositivos grupales, ¿no? Y siempre en interacción, por lo mismo tiene que ver cómo trabajamos desde los vínculos, ¿no? El psicólogo social trabaja desde los vínculos y en este punto es en intentar, ¿no? Entender a razón de qué me empecé a vincular y cuál es mi vínculo con la droga, ¿no? Algo que siempre decimos en Restaurador también es que de lo último que hablamos es de la droga propiamente dicha. No nos Claro. pasamos todo el día y todos los encuentros hablando de cocaína, de alcohol o de cigarrillo y otras drogas, ¿no? No, sino hablamos del día a día y sobre todo hablamos de estas herramientas o habilidades para la vida que
encuentro tras encuentro tratamos de ir desarrollando, ¿no? No es un tema que voy y llevo y desarrollo como una clase, no, sino que es un tema que voy llevando, sí, un tema definido, que muchas veces voy con un cierto planeamiento, cierta anticipación, sin embargo, por ahí el encuentro no va por ahí, porque lo que comentan los chicos, lo que hablan los chicos, su sentir, ¿no? Su querer hacer, va por otro lado, ¿no? Entonces también tiene que ver con acompañar ese proceso que al mismo tiempo, como es grupal, sin embargo, no se deja de lado lo individual, ¿no? Y entendemos que como tal el grupo es un facilitador porque me lleva a mí a identificarme con el otro, me lleva a identificarme con saber que no soy el único que está pasando por lo mismo. Lo mismo ocurre, ¿no? En el área de la familia, ¿no? Entonces saber que no somos los únicos que la estamos, entre comillas, pasando mal, ¿no? Y estas habilidades tienen que ver con habilidades que nos permiten, que le permite al otro empezar a estar mejor, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la resolución de conflictos, las tomas de decisiones, como bien habías mencionado, las emociones y cuán relacionadas están con los consumos, ¿no? El autocontrol de mis emociones, ser yo capaz de identificar aquello que estoy sintiendo y ser capaz de manejar y no que la emoción me maneje a mí y tener reacciones de pronto que vayan en contra de lo que a mí me hubiese gustado que pase, ¿no? Y tener la capacidad sobre todo de decir de manera asertiva aquello que estoy sintiendo. Entonces sin dudas que empezamos a trabajar con el tema autoestima, es algo que acompaña durante los 12 meses, como todos los demás temas, ¿no? Que van encadenados y que obviamente tienen relación, y que aquella persona que no tiene ni ha tenido ningún tipo de consumo, la practica diariamente. Hay muchos que no tienen esa habilidad, entonces uno no nace con eso, sin embargo la podemos aplicar practicándola. Entonces, estando en consumo, esas habilidades muchas veces se van desvaneciendo, se invisibilizan, muchas veces en casa no estuvo, entonces de pronto el vínculo que tenemos en casa es a través del conflicto, es la única manera en que yo sé lidiar con el mundo, a través del conflicto, a través de la violencia, a través del grito, a través del portazo. Entonces, es ir empezando a modificar también los modos de ser y entendemos que nosotros estamos como equipo para acompañar desde ese lugar. Ahora el cambio es de uno, ¿no? No es algo que nosotros podamos imponer por más horas y tiempo que le dediquemos, ¿no? Uno cambia en la medida que así lo desea, ¿no? Y sobre todo en la adicción, que es una enfermedad tan compleja, no es tan fácil, y en cualquier ser humano entendemos que los cambios son incómodos y sobre todo muchas veces son dolorosos. Tienen que ver con renunciar a cosas o a hábitos con los que yo vengo de cuna muchas veces y es mi zona de confort, no es lo que me genera seguridad. De pronto salirme de aquello que yo ya conozco es incómodo y es doloroso. Entonces renunciar a aquello es realmente complejo y sobre todo entendiendo que en Restaurador, que es de internación estilo granja, los chicos conviven, ¿no? Día a día, entonces son muchas personas, muchos sentires, muchas cosas que pasan en relación a la convivencia propiamente dicha, y de alguna manera, obviamente, e indirectamente, aunque ellos no lo vean, ¿no? Entendemos que debe ser así, y los chicos se van trabajando, ¿no? Desde el día uno, e incluso desde la convivencia con aquel que no conozco, pero con aquel que me empiezo a identificar a través, por ejemplo, los espacios grupales y las demás actividades. Claro. Vos tocaste un tema que justo yo me voy anotando y que es la familia, ¿no? Qué importante, y vos también tenés una especialidad en este tema. Y para que los chicos empiecen a poder, digamos, tomar decisiones, como vos decís, de decir me restauro, de decir transformo mi vida verdaderamente, dejo que Dios entre en mi vida. Un trabajo fundamental es que empiecen a perdonar a su familia y a independizarse de la historia familiar, ¿no? No quiere decir que de la familia física, sino quizás separarse y decir, bueno, ¿qué elijo? Como vos decís, ¿cuáles son mis capacidades? ¿A dónde dirijo? Fíjate que voy mucho a Alan porque lo escuchamos hace 2 días y a mí me pareció espectacular. Es más, lo recomendé para un centro que hay en La Matanza, con el cual yo trabajo un montón, para que también dé el testimonio, porque me pareció muy importante que él, dentro de su año de recuperación, se recibe de enfermero. Entonces él sale al mundo, sale a la sociedad con una herramienta muy, pero muy fuerte, ¿no? Y esto
es independizarse de la familia, ¿no? Decir, bueno, ¿qué quiero yo? Es difícil esta parte, Aralisa. A veces el tema está en la familia, fundamental. Sobre todo, ¿no? Sobre esto que has traído podríamos hablar horas, entendemos, ¿no? La reinserción, las capacidades, las habilidades que tengo, ¿no? Las habilidades comunicacionales, la capacidad de escucha activa al otro, ¿no? En qué área me siento más cómodo, ¿no? Eso también tiene que ver con el trayecto en restaurador, que ellos los van descubriendo y otros van entendiendo qué cosas no me gustan, que también es parte de la vida y que también es parte del proceso de autoconocimiento, entender que no me tiene que por qué gustar todo y entender también que no soy hábil para todo, no debo serlo tampoco, ¿no? Entonces, quizás muchos o algunos salen con alguna idea definida y otros no tanto. Claro que trabajamos sobre el final de cada uno de los procesos, sobre proyectos de vida, ¿no? Para que tengan una idea más clara. Obviamente que los chicos van trabajándose en diferentes áreas en relación a la reinserción, en relación a oficios. Obviamente, muchas veces también el anhelo va por otro lado, terminar la carrera universitaria, como fue en el caso de Alan, de pronto aprender un oficio nuevo, de pronto quiero terminar mis estudios secundarios. Entonces, no todos salen al mundo para trabajar y reinsertarse al mundo laboral inmediatamente. Entonces, también trabajamos con eso, en la no inmediatez, ¿no? En el valor de la paciencia, en la capacidad de espera, ¿no? Por supuesto que en relación a lo que es la familia, entendemos que, por lo menos, ¿no? Desde la disciplina en la que me desempeño, ¿no? La psicología social, el adicto es el portavoz, ¿no? Es el portavoz de una familia enferma, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para que haya un adicto en casa, pasaron cosas en casa y hubieron factores que facilitaron que el adicto aparezca en casa, ¿no? Cuando hablo del adicto, hablo de una persona con consumos problemáticos de sustancias, ¿no? No hablo de manera peyorativa cuando hablo de el adicto o la persona adicta, ¿no? Entonces, esta persona que tiene un consumo problemático tiene que ver con que quizás suene duro, ¿no? Como siempre yo digo, o hasta doloroso, que un poco también tiene que ver con que se va haciendo en casa. Hubieron factores, hubieron cosas que se fueron dando en el hogar que de alguna manera esta persona quiere levantar la mano de esta manera tan dolorosa, que es a través del consumo, diciendo, paren, acá están pasando cosas y esto ya no lo estoy dando o esto quiero que cambie, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo trabajo con la familia, coordino el espacio de familia también, entonces entiendo que la familia es un sistema como tal y que algo está fallando en el sistema de la familia, algo falla en la familia para que haya existido o exista una persona en consumo. Entonces, la toma de conciencia de la familia es súper importante, el compromiso. El restaurador trabaja mucho y hace mucho hincapié en la familia porque entendemos que digamos, yo siempre uso esta metáfora, el adicto es apenas la frutillita del postre o es la cereza del postre. Debajo hay otras cosas que acontecieron, hay otras cosas que pasaron y quizás a no todos los hijos le ocurra lo mismo, no todos sintieron lo mismo y quizás tuvieron otras habilidades para afrontar aquello que sucedió en el hogar o que fueron sucediendo, no sé, en la escuela, ¿no? De pronto la familia no tiene incidencia directa, pero no sé, cuando fui a la primaria fui víctima de bullying, nunca lo dije en mi hogar, fueron pasando cosas, ¿no? Entonces uno va arrastrando, entender que el uso de la droga como tal tiene más que ver con una evasión de aquello que no puedo poner en palabra, ¿no? Esto de que quiero aniquilar aquello que me molesta. Entonces uno se va de alguna manera, ¿no? Y entre comillas, aniquilando con cada consumo. No quiero sentir más esto. Y cuando hablamos de que la adicción es compleja, también entender que biológicamente, ¿no? Se genera una adicción, una dependencia química. Es decir, aunque no quiero seguir consumiendo, porque también pasa eso, la persona en consumo muchas veces quiere, aún así no lo puede dejar, es decir, mi organismo necesita esa siguiente dosis o ese trago, ¿no? Entonces, así de compleja es la adicción. Por un lado quiero, pero por un lado no puedo. Y bajo ningún punto de vista tiene que ver con que es un vicio o que es culpa de los amigos o que es culpa de la mala junta. No entendemos, muchas veces la familia llega con esos argumentos, nosotros por supuesto lo entendemos y lo respetamos y en el proceso también se van dando
y van tomando conciencia de que la adicción nada tiene que ver con la mala junta o la mala influencia, sino que es algo anterior y es algo mucho más complejo. Y en el proceso también vamos acompañando, en este tiempo lo hacemos de manera virtual, a través de un grupo de WhatsApp. Tenemos 2 grupos de WhatsApp, ya que vamos dividiendo los grupos de acuerdo a etapas. Entonces, fuera del contexto de pandemia, por supuesto, teníamos presenciales cada 15 días, donde la familia, que se acerca de diferentes puntos de la provincia y de fuera de la provincia también, tenemos chicos, y se acercaban cada 15 días a tener su reunión, que generalmente duraban entre 2 horas y 3 horas y media, y luego de esa reunión ellos tenían su visita a su familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es súper importante que la familia se eduque, ¿no? Que se psicoeduque y entienda qué es la adicción como tal y qué puedo hacer yo para empezar a acompañar de la mejor manera, ¿no? Sobre todo entendiendo que el tratamiento tiene que ser integral. Toda la familia, en la medida de lo posible, tiene que poder estar integrada en ese proceso. Muchas veces los chicos, porque también es parte, ¿no? Recaen y la familia no tiene idea por qué, ¿no? O muchas veces alega, no, Dios nos soltó la mano, al final Dios no existe, ¿no? Uno se quiere enojar con alguien, ¿no? O me fallaste, ves que no nos querés, no te tomas en serio tu tratamiento, nosotros te acompañamos. Sin embargo, si la familia se compromete, sin embargo, si la familia asiste, ¿no? Nosotros trabajamos también a través de actividades prácticas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos mandar videos, podemos mandar audio en el grupo, la familia debe poder hacer actividades, ¿no? Obviamente Restaurador siempre está a disposición frente a algunas dudas o situaciones que vayan aconteciendo en lo particular de cada familia para ayudar de alguna manera u orientar, mejor dicho, a la resolución de ese trabajo práctico, pero no es de tipo docente, como digo, sino que es de tipo más introspectivo, es decir, empiezo a pensarme cómo fui siendo como madre, empiezo a pensarme cómo fui siendo como hermana, como padre. Obviamente que hay una negación, una resistencia tremenda, ¿no? Asumirme que de alguna manera también la familia muchas veces es la facilitadora para que el consumo se dé, muchas veces, ¿no? Es decir, para que haya un adicto, en casa también hay un coadicto, es decir, hubieron personas que de alguna manera me facilitaron el consumo, mamá o papá, que para que yo no esté en la calle o yo no corra riesgo, me compra la droga. O me compra el alcohol porque prefiere que no esté en la calle y yo no corra riesgo, mamá y papá que no saben ponerme un límite, que no me dicen no hagas esto o en casa no está permitido esto, ¿no? Y eso no es de un día para el otro cuando de pronto mi adolescente joven aparece con un tipo de consumo. Eso es anterior, cuando en casa no hubo un ordenamiento, una dinámica familiar ordenada, cuando no hubo un límite bien puesto, cuando no hubo comunicación fluida entre los padres para saber cómo queremos criar a nuestros hijos y uno le decimos que sí, otro le decimos que no. Entonces, en esa confusión los hijos también se van haciendo y son factores que desencadenan muchas veces. Esto no es determinante, no quiere decir que mi hijo sí o sí va a ser adicto. Pero lamentablemente la realidad es que suma y facilita luego que en casa haya una persona con algún tipo de consumo. Claro que sí. Annalisa, a esto se le llama archivo expiatorio, hablando psicológicamente, ¿no? Es como la oveja negra. Bueno, en casa todo anda mal porque fulanito, mirá la vida que hace, yo no puedo vivir en paz. Entonces es como que todo se pone ahí. El tema es, como vos bien decís, cuando se empieza a recuperar, cuando empieza a cambiar su vida, debe cambiar la familia entera. O sea, no se debe tomar alcohol en la mesa, no tienen que fumar delante de él, las reuniones deben ser de forma diferente. Y vos, fundamentalmente como psicóloga social, yo sé que estudié un tiempito cortito, pero trabajan sobre el ser, digamos, sobre el ser de la persona, ¿no? Y esto en vos, sumado al ser cristiana, eh, le das un enfoque totalmente diferente, porque si fueras solamente psicóloga social, es mucho más técnico, digamos. Vos lo que reflejás es mucha bondad, mucha paciencia, fruto del espíritu, ¿no?
como que tenés tu profesión como profesional excelente, pero sumado a tu profesión, a Cristo, tu mensaje como profesional llega mucho más profundo y bueno, a veces debes tener mucha resistencia porque estos chicos tienen que aprender nuevamente a hablar, no manipular con la palabra y con lo que ellos dicen, sino a expresar verdaderamente lo que sienten, ¿no? Y esto, llegado a la familia, no tener miedo a mostrarse como son, que capaz que son más llorones de lo que pensaban y no tan violentos ni nada, sino de repente son muy sensibles. Bueno, esto creo que es muy importante, tu función como psicóloga social, pero unida directamente con Cristo. Bueno, entiendo que el valor, ¿no? Quizás suene un poco frío como lo explico, ¿no? Pero el valor de lo espiritual, sin dudas que en relación a la rehabilitación y a la recuperación es un gran valor, ¿no? La fe propiamente dicha. Hoy hablaba de la esperanza, ¿no? Un valor como la esperanza, saber que algo nuevo viene y saber que cosas buenas me van a pasar y que soy merecedor de aquello bueno que me va a pasar. Entonces, es importante entender desde ese lugar. Claramente los chicos muchas veces cuando ingresan no son de familias cristianas, otros sí lo son, pero se han alejado, ¿no? De la comunión con Dios. Entonces, es algo que en relación a esos hábitos saludables que empiezo a incorporar, un hábito saludable que es interno, uno no lo va viendo, tiene que ver con cómo nutro mi espíritu, ¿no? Por supuesto a modo personal, pero en relación a la rehabilitación, como bien dice la palabra, me vuelvo a habilitar de aquello que me fui alejando, fui desconociendo o nunca tuve en casa. Si de pronto nunca en casa supimos resolver, nunca hubo el hábito de trabajo, o venía papá enojado y pegaba el portazo, o teníamos miedo, entonces todos hacíamos que estaba todo bien, papá nos pegaba todo. Claramente que son modos de convivir y de ser en la vida y que uno lamentablemente y en la mayoría de los casos va replicando ese modo de ser. Entonces, en relación a la rehabilitación es empezar a entender por qué fui siendo y qué es lo que quiero empezar a hacer. Y de eso hablaba hoy, ¿no? De empezar a renunciar, pero de renunciar siendo consciente de que aquello ya no lo quiero más porque tampoco me suma y porque tampoco me fue bien, entendiendo la raíz de por qué elijo cambiar. No simplemente quiero cambiar y pensarlo como algo casi mágico, ¿no? Porque muchas veces se confunde, ¿no? Pensamos que algo mágico nos va a pasar y que de pronto un día voy a dejar de consumir y que de pronto un día ya voy a ser diferente. No, tiene que ver con un proceso interno. Entonces, nutrir el espíritu sin duda que es un gran factor en términos de la rehabilitación y sin dudas que es un gran factor protector, ¿no? Siempre hablamos de factores protectores, qué cosas me protegen a mí para no tener un nuevo consumo, o desde el hogar, qué cosas protegen a mi hijo o a mi hija para no llegar al punto de que tenga algún tipo de consumo, ¿no? Y hago acá un punto aparte, ¿no? Desde Restaurador también cada jueves salimos en vivo con un programa de no más de 15 minutos, un programa en vivo que lo transmitimos a través de un canal local o un canal virtual, Canal Play, ¿no? Hago este pequeño anuncio, ¿no? Porque es importante que la familia tenga herramientas, ¿no? Y el objetivo de ese programa tiene que ver con de alguna manera instrumentar o darle herramientas a la familia, ¿no? Para que tenga más una paternidad, ¿no? Una paternidad positiva, es decir, ¿qué hago para empoderar a mis hijos de herramientas, ¿no? Y cuando hablo de empoderamiento, hablo de que mis hijos tengan conocimiento para saber decir que no a las drogas, para saber que se sienten amados en casa, para saber que aunque me haya mandado alguna macana en el colegio o en el barrio o con mis amigos, yo sea capaz de ir y contarle a mis padres, ¿no? No tenga la necesidad de ocultar, de salirme a escondidas por la ventana, ¿no? Son ejemplos que yo siempre traigo. Entonces tiene que ver con generar esas herramientas que me posibilitan a mí ser mejor padre. No quiere decir que no va a haber conflicto, que todo va a ser color de rosa. Quiere decir que voy a tener herramientas como la escucha activa, como el diálogo, como límites
que tienen que ver con el amor responsable, porque te quiero, te digo que no, desde el fundamento, desde la explicación, desde la escucha sobre todo, ¿no? Entonces el diálogo sin duda. Entonces también es otro espacio que brinda a la comunidad, ¿no? A la comunidad toda, restaurador, ¿no? Desde Canal Play, ¿no? Y es un programita, digo programita, no porque no sea importante, sino porque dura apenas 15 minutos, y en esos 15 minutos realmente te haces de muchas herramientas y muy importantes si sos capaz de llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, obviamente que el cambio, estés en rehabilitación o seas padre, tiene que ver con la práctica, de poder llevarlo en lo cotidiano a la práctica diaria. Entonces, desde ahí me voy haciendo, fortaleciendo en esas herramientas y voy teniendo esa seguridad de que estoy haciendo bien las cosas porque las voy practicando, ¿no? Y hay una vuelta en que la dinámica de la familia se va modificando y la convivencia de pronto es un poco más armoniosa. Analisa, la verdad que tenemos, por ejemplo, ahora yo te sacaría otro tema que pasa con las adicciones y la familia, chicos que no han entrado a restaurarse y estamos en pandemia y están encerrados, están conviviendo, pero da, me parece, para otra nota, si a vos no te molesta que te convoquemos nuevamente, porque no te puedo tirar un tema así y dejarte cortito para que hables. Temas que cada día, meses y años, sí. La realidad es que sí, y sobre todo hay que hablar con claridad y este tema, ¿no? Que merece el respeto, ¿no? Sobre todo tener en claro que la adicción es una enfermedad, ¿no? No es un vicio, es una enfermedad que merece un abordaje y un acompañamiento desde el amor, desde el respeto, ¿no? Entender que son personas heridas mente, ¿no? Y cuando digo emocionalmente hablo de todas las áreas, ¿no? De la familia, espiritualmente, ¿no? De aquello que no puedo decir, de aquello que no entiendo que me está pasando, de no tener autocontrol de aquello que siento, ¿no? Entonces, es una enfermedad. Entonces, desde ese punto habría que arrancar, ¿no? De la capacidad de poder concientizar a la familia, a las personas, que desde casa podemos ser preventores. Desde casa yo puedo prevenir, desde haciéndome y proveyéndome de herramientas que no tienen que ver con cosas extraordinarias, sino simplemente con la capacidad de escucha, con el compartir, con el saber qué le gusta a mis hijos, ¿no? Siempre respetando y entendiendo las edades de todos mis hijos, el diálogo, ¿no? De saber en este tiempo de pandemia, ¿no? Que estamos tan limitados de no poder salir, que no todos cuentan con un patio. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer juntos? ¿Qué cosas podemos hacer por separado? ¿No? Que también hay que respetar las individualidades. De pronto, la demanda o lo que quiera hacer de tres no es lo mismo que quiera hacer mi adolescente de 14 o de 15. Entonces, tener en cuenta esas diferencias, ¿no? Tener en claro siempre hábitos que tienen que ver con qué hacemos hoy. No es el desorden de que como a cualquier hora, estudio a cualquier hora, de pronto dejé de estudiar, y eso va desordenando la estructura y la dinámica de la familia. Y claramente que eso confunde a nuestros hijos. Entonces, cuanto más claro, mucho mejor. Entonces, desde casa podemos prevenir. Y si ya nuestros hijos están en rehabilitación o con un consumo, entender que aunque mi hijo no se quiera rehabilitar o por el momento no porque está obviamente en consumo, la familia tiene que empezar a pedir ayuda, la familia tiene que empezar a tomar la posta de la situación, porque la familia tiene que sanar, no solo el adicto. La familia es la que tiene que entender para acompañar con ciencia como tal, que la adicción es una enfermedad, no es otra cosa, es una enfermedad y que requiere un abordaje serio y comprometido y desde el respeto, ¿no? Sobre todo desde el respeto y el amor, que es lo que intenta cada día, ¿no? Humildemente Restaurador. Amén, la verdad es que sí, esto de la prevención en la familia y el llamado el pedido de ayuda desde la familia cuando todavía el adicto no lo pide, me gustaría que sea, si a vos te parece, un tema para abordar en la próxima nota que podamos hacer. Ahora ya por un tiempo de radio debemos terminar, pero fue riquísima esta conversación porque llega, gracias a Dios, a diferentes lugares del país, no solo a Varadero, y nos hace mucha falta profesionales que hablen desde también el corazón de Cristo, desde saber que como profesional, pero también como cristiana, ayudás y se puede ayudar
al adicto como una persona que tiene una enfermedad, pero también a la familia para que acompañe de otra manera antes, durante y después, ¿no? De su Sí, restauración. Así sí, que, sí. Aralisa, tenés algunos mensajes de saludos que yo los leo, a pesar de que vos los veas, yo los leo porque hay gente que está escuchando la radio y no está viendo en vivo. No, nada, Pero nada, sí. dice No estoy. Romy Regner, dice saludos para Ani, gran trabajo el que realizan desde Restaurador. También te saluda, bueno, el restaurador, el Centro de Rehabilitación de Adicciones, Los Pastores Barros. Saludos, Annalisa, y gracias, Patricia, por el espacio. Un placer. Nos ayuda a todos. Eh, Malera Gentile dice, muy buena persona y profesional. Fue de mucha ayuda para mi familia mientras mi marido estuvo en restaurador. Muchas gracias, Ana. Dios te bendice, por Juan también. Gaetán. Sí. Rosana Ceballos, grande Ani, Dios te bendiga. La verdad, muchísimas gracias, te damos desde acá toda la radio, todo el grupo de Qué Mañana de la 90.7, te damos gracias, Analisa, por tu bondad, por tu profesionalismo y porque verdaderamente hablas desde el corazón de Cristo y por la ayuda que das. A ustedes, como dije hoy, gracias por la convocatoria y entiendo que es un tema que da para más siempre, que es inagotable lamentablemente, pero también en el buen sentido de que seguimos teniendo información para ayudar cada vez mejor, ¿no?, a la persona adicta. Así que bueno, los animo, sobre todo a la familia, a que pidan ayuda por sí mismo, para sí mismo, y obviamente que la persona que está en consumo en algún momento lo hará. Mientras tanto, la familia puede hacer un montón para sí mismo y para estar mejor. Agradezco nuevamente la convocatoria y bueno, a disposición. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, un abrazo enorme, gracias al restaurador que nos permite toda esta comunicación porque ayuda a todo el mundo todo esto, así que gracias, Analisa, Dios te bendiga.